Querétaro ha sido escenario de luchas heroicas a lo largo de toda nuestra historia, y los constituyentes tenían una enorme conciencia social y un enorme amor por México y por su estado. Hubo muchos restaurantes, calles, posadas, hoteles que se tuvieron que acondicionar para poder recibir a estos congresistas, para poder recibir también, por supuesto, al primer jefe del Ejército Constitucionalista, que era Venustiano Carranza, porque todavía no era presidente constitucional de la República, y todo su equipo. Para tal efecto también Querétaro se convirtió en capital provisional de la República Mexicana. Así es como arriban al Congreso Constituyente, pues más del 80% de diputados masones. Una vez que se lograron acreditar a todos los diputados, que fue un largo proceso que duró alrededor de un mes, porque había credenciales, identificaciones que eran falsas, que no estaban bien documentadas, etcétera, se dio inicio al Congreso en el mes de diciembre de 1916. En las logias masónicas se discutían los artículos fundamentales, que luego se debatían acaloradamente en el Constituyente del Teatro de la República. Aquí en este recinto que estamos en la universidad, los masones se reunían a discutir los artículos fundamentales de la Constitución y luego lo llevaban al Congreso a discutir los artículos fundamentales del 17, que reforma a la Constitución del 57 y lo enriquece. No reflejaba, de acuerdo a un grupo de diputados, realmente la realidad que se había vivido durante casi 7 años de revolución, de luchas armadas en México. Por tanto, las discusiones se volvieron discusiones muy ríspidas, porque había dos grupos. Hubo una clara división entre aquellos que seguían a Carranza y otros que seguían a los generales que habían comandado grupos revolucionarios, que habían estado en mayor contacto con la gente que había formado los ejércitos, llamados los jacobinos, que eran más radicales. Se comenta también que los diputados se quedaban dormidos, que tenían muchas dificultades en muchas de las sesiones en convocar al quórum legal, porque no llegaban. ¿Y por qué no llegaban? Bueno, porque muchos de ellos se la pasaban paseando por la ciudad, se la pasaban en varias de las cantinas que se abrieron para tal efecto, y entonces, en lugar de atender las cuestiones para las que habían sido elegidos por sus ciudadanos de cada uno de los estados, pues se dedicaron a pasear muy a gusto por Querétaro, a echarse sus buenos tequilas, a discutir otro tipo de cuestiones que no eran precisamente las que los convocaban a este Congreso Constituyente. Hacían mofa de todos los acontecimientos que se vivían en estas larguísimas, tediosas y aburridas sesiones. Eso es lo que ellos comentan, que eran verdaderamente aburridísimas. Y aunque todos se enfullinan y hablan de Constitución, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se peleen tan seguido, y en vez de constituyente les salga un constituido. Si nos ponemos a ver las imágenes que hoy podemos apreciar en la televisión de los miembros del Congreso, pues en ese entonces era prácticamente lo mismo. Qué tristeza que no haya cambiado, es la gran cosa de 100 años a ahora. Por eso es la constitución más avanzada de su época, inclusive más avanzada que las de Europa, Rusia y Estados Unidos.
Siempre las constituciones o las leyes están alejadas de la realidad. Sin embargo, esta constitución se consideró no solo aquí en México, sino mundialmente, y hasta la fecha se sigue considerando en el contexto en el que apareció hace 100 años como una constitución de avanzada por las diferentes leyes que adoptó para dar solución a las demandas de los diferentes sectores sociales.